Bienvenidos líderes triunfadores. Damos inicio a nuestra sesión de hoy con el área de matemática. La actividad de hoy se titula Analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. Meta de hoy es analizar datos sobre desafíos presentados en el año 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Aquí te presento los 4 criterios importantes que debes vivenciar. Iniciamos. Criterio número 1. Representar datos en una tabla de frecuencia absolutas y en un gráfico de barras. Criterio 2. Explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. 3. Plantear una solución sobre la base de los resultados obtenidos. 4. Explicar cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Muy bien, con estos 4 criterios has logrado llegar a la meta. Empezamos. Te proponemos un problema. La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de 5º grado. En dicha encuesta formuló esta pregunta. ¿Cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? Las respuestas de sus 24 estudiantes fueron los siguientes. Podemos visualizar las encuestas realizadas. Aquí está. Por ejemplo, estudiante 1. Mantenernos bien de salud. Estudiante 2. Divertirnos en familia. Estudiante 3. Mantenernos bien de salud. Muy bien, vas leyendo estudiante por estudiante y vas clasificando. Y luego respondes, ¿cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Muy bien. Para poder lograr, vas a responder la siguiente pregunta. Ubícase un cuadro o de repente tú tienes otro criterio. Puedes hacer simplemente en una hoja cualquiera. ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué? ¿Con qué materiales? 3. ¿Cómo resolverías el problema? Estas preguntas te ayudan a razonar, te ayudan a descifrar el problema para que puedas resolver y tengas el criterio que con ejemplos muchas veces lo hemos ejecutado. Para ello,
Continuamos para que sigas un proceso. Primero, ¿qué es lo que debes hacer? En tu cuaderno o en una hoja de reuso, elabora el siguiente esquema y representa los datos y las condiciones del problema utilizando piedritas, chapitas, lo que desees. Muy bien. Mantener bien de salud. Para ello necesitas el cuadro anterior. Ya que es clasificado, puedes ubicar la cantidad de preguntas que has obtenido, cuántos han elegido, cuántos estudiantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estudiantes. Luego, divertirnos en familia. Sigues completando. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. Aquí lo representas. Y enviar tareas a la profesora. Muy bien, así como hemos trabajado, en el primer momento vas a completar los 3 que faltan. Continuamos el segundo proceso. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla de frecuencia absoluta de acuerdo con la cantidad de materiales en cada desafío del paso anterior. Así. Esta es la tabla. Para ello igual vas a necesitar lo que has contado. ¿Cuántos estudiantes? Eran 9. Lo representas en un papelote y luego cuentas los palotes y la frecuencia absoluta, que es la cantidad de estudiantes. Muy bien. Continuamos. Paso número 3. Copie y complete en tu cuaderno o en una hoja el siguiente gráfico de barras de acuerdo con la cantidad de frecuencias absolutas del paso anterior. ¿Cuántos estudiantes eran? 9. Son los que prefieren o han elegido mantenernos bien de salud. Ahora completas observando este ejemplo. Paso número 4. Analiza el gráfico una vez que has completado todas las barras. Para ello responde estas preguntas en tu cuaderno. Primera pregunta, ¿cuál es la frecuencia absoluta del desafío en mantenernos bien de salud? ¿Cuántos eran? 9. Es muy sencillo. El otro, ¿cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia? Completas. 3. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en la casa? ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío? Enviar las tareas a la profesora. Así como en la primera hemos obtenido 9, ustedes completan la pregunta. Muy bien, proseguimos.
En tu cuaderno, elabora el siguiente esquema. ¿Para qué lo vas a hacer? Para completar, escribe un desafío del 2020. Aquí, ¿cuál fue tu desafío? Escribes aquí. Luego, 2 aprendizajes. Aprendizaje 1 y aprendizaje 2. Relacionados con las matemáticas que te ayudaron a enfrentar el reto. Aprendizajes que te permitieron enfrentar el reto o el desafío. Y finalmente, responde las preguntas del problema. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Muy bien. Proseguimos y reflexionamos en las siguientes preguntas. ¿Recuerdas? Todo a través de este problema nos ayudó a complementar nuestros cuadros y respondemos esta pregunta. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? 2. ¿Cuál de los procedimientos crees que podrías mejorar? ¿De qué manera? 3. ¿Qué conclusiones podrías plantear sobre la base de los resultados obtenidos? ¿Por qué? Muy bien. Como has resuelto el problema sin ningún problema, ahora vas a responder con calma tu criterio. ¿Representaste datos en la tabla de frecuencia absoluta y en gráfico de barras? Si dices sí, ¿cómo lo hiciste? 2. ¿Explicaste el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias y el gráfico de barras? No. ¿Cómo lo hiciste? ¿Planteaste una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos? Sí. ¿Cómo lo ejecutaste? ¿Explicaste cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Muy bien, una vez culminado, respondes estas preguntas. ¿En qué crees que mejoraste en relación con tu comunicación oral y escrita en el año 2020? Luego de culminar, lo que debes hacer es compartir con tu familiar. Reúnete y explícales en qué consistió el problema propuesto y cómo lo resolviste. Dialoga con ellos acerca de cómo utilizaste los aprendizajes matemáticos para enfrentar los desafíos durante este año 2020. Muy bien, llegó el momento de reflexionar. ¿Cómo voy a reflexionar? Harás la pregunta. Te invitamos a reflexionar sobre los avances respecto a la meta de hoy. Analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron. Para ello, debes tener presente los avances y respondes las preguntas: ¿qué sabías antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré? Muy bien.
Mis congratulaciones.